Devocional 4 de marzo, Santiago 1, 22, 23, tu práctica. Queremos saber exactamente cómo estamos para saber entonces cómo peinarnos o arreglarnos. Si sabemos que algunos necesitamos más arreglos que otros. Pero el problema no es únicamente de los espejos. El espejo puede encontrarse en perfectas condiciones, pero si tenemos problemas en la vista, tampoco daremos buen uso a ese instrumento. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Es una herramienta provista por Dios que nos ayuda a conocer quiénes somos y cómo estamos. Pero no nos muestra meramente una imagen externa, nos deja ver cómo somos interiormente. Es un espejo perfecto, es la imagen más nítida. El problema no está en el espejo, el problema está en nosotros. El reflejo que vemos de nosotros en las escrituras es absolutamente fiel. No todos, sin embargo, actúan consecuentemente con la imagen que observan. La Biblia es el espejo más honesto que podemos utilizar. Podemos ver lo que somos con absoluta precisión. Lo crucial es lo que hacemos con esa información. Lo que uno ve en el espejo debe llevarnos a hacer algo. En unos casos será eliminar un sucio del rostro, en otro peinarse y aún en otros el afeitarse. No es de sabios mirarse al espejo para no hacer nada. Así ve Santiago al que se expone a la palabra y no hace nada al respecto. La Biblia fue escrita para que hagamos algo con lo que leemos en ella. Observa que el contraste no es entre uno que se mira en un espejo y otro que no se, sino entre dos que se miran, uno que hace algo al respecto y otro que no hace nada. El resultado de escuchar la voz de Dios en la palabra puede ser la confesión de un pecado, la determinación de llevar a cabo una acción o pasar más tiempo con tu familia. Un sermón puede producir alabanza, esfuerzos evangelísticos y abandono de pecados. El punto es que no debemos ser meros oidores de la palabra, sino antes bien hacedores de la misma. Debemos anhelar transformación, que nuestro encuentro con Dios en las Escrituras nos haga más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo has estado usando el espejo de la palabra de Dios? ¿Qué dice ella de ti? ¿Has hecho algo al respecto? En el mundo que vives es posible que realices actos erróneos y la gente no los perciba. Puedes engañar a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, engañar a tus padres, a tus jefes, pasarte una luz roja sin que te vea un policía, llevar una vida los domingos y otra los demás días. Engaños y más engaños. Pero al final debes entender que la única persona que estás engañando es a ti mismo. Tú y nadie más que tú eres el perjudicado. ¿Quién puedes darte cuenta de esto? No tiene ningún logro el burlar a las personas y hacerlas creer lo que no es. Tú le estás engañando a ti mismo y eso no te lleva a ninguna parte. Por otro lado, hay personas que se van al extremo y lo único que quieren hacer son obras. Quieren ayudar a enfermos, ancianos, gente de la calle y así la lista sigue. ¿Qué tiene de malo? Que Dios dice no basta con escuchar la palabra, sino ponerlo en práctica. La práctica no es aquello que tú pienses que se debe hacer, sino que está basada en lo que Dios dice que debe hacer. El primer paso, lo más básico y elemental, es leer la Biblia, enterarte de lo que Dios dice y tiene para ti. El segundo paso va de la mano con el primero, poner en práctica lo aprendido. Recuerda que Dios quiere que las cosas sean a su manera, no a la tuya, que es un Dios soberano y sobre todo de orden. Qué orgullo tan grande tenemos cuando pensamos que nuestras ideas y actos son mejores que lo que Él propone. Nos encontramos con personas que no quieren congregarse porque no confían en las iglesias, personas que no entregan su diezmo a la iglesia porque no les gusta la administración que se lleva a cabo, personas que se dedican a encontrar fallas en los que siguen a Jesús de manera incondicional. ¿Realmente crees que puedes llevar una mejor vida que la que te propone Dios? Por favor, humilla un poco tu corazón. Si Dios dice, tú haces. Deja de cuestionar, obedece. Aprende a leer constantemente la Biblia y sobre todo a llevarla a la práctica por siempre. Si te dice que no dejes de congregarte, no lo hagas. Si te pide que des tu diezmo, dalo. Si te pide que respetes a tus autoridades, respétalas. Si te pide que ames a tu prójimo, ámalo. Si te pide que seas pronto para oír y lento para enojarte, hazlo. La Biblia no es un libro de buenas intenciones, es la palabra de Dios que te guía por el camino correcto. No basta con escucharla, es necesario que la lleves a la práctica en tu propia vida. Deja de engañarte, tú eres el único perjudicado.
Te animo a que le des una oportunidad a Dios poniendo por práctica su palabra. Te aseguro que te sorprenderás. Los cristianos hemos convertido el cristianismo en un ejercicio académico en vez de un estilo de vida. Al final del día, no importa cuánto tú te expongas al mensaje de la palabra, ni qué tanto conozcas de la palabra, ni siquiera qué tanto sea afectado internamente por ella cuando la recibes. Lo importante es qué tanto estás haciendo, qué tanto estás obedeciendo de la palabra. La enseñanza que Dios quiere traernos cada día por medio de cada pasaje de su palabra al que nos exponemos, no la vamos a obtener por medio de una lectura apurada y descuidada de la misma. Eso pasa con nosotros en el sentido espiritual. Nuestro acercamiento a la palabra es tan rápido y apurado que no damos tiempo a que Dios nos muestre lo que quiere decirnos en ese día por medio de su palabra. Una lectura descuidada y apurada para cumplir un requisito donde solo los ojos pasan por las palabras, frases e ideas, pero la mente en otro sitio, y después ni recuerda lo que lee, no sirve de nada. Y la lectura donde estamos realmente tratando de entender lo que se lee, se subraya, se hace notas, se trata de seguir la idea. La parte en donde la mayoría fallamos, nos exponemos a la palabra, ella nos evidencia nuestras fallas y decimos tomar las medidas necesarias para cambiar nuestra vida, pero inmediatamente salimos del lugar en que estamos olvidándonos todos aquellos votos, metas, propósitos y planes que nos trazamos y seguimos viviendo como antes. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una forma de vida. No importa cuántas veces uno ha dicho que va a hacer la voluntad de Dios, lo que realmente importa es hacerla, llevarla a cabo. Esos son los que al final obtendrán realmente las bendiciones de la palabra de Dios. Tenemos que detenernos en la palabra, tenemos que identificarnos con la palabra, tenemos que aplicarlo, tomar acciones y metas concretas y específicas. Tenemos que salir a practicar y perseverar en lo que oímos y las decisiones que tomamos. Perdemos nuestra identidad con Dios cuando solamente oímos la palabra de Dios y no la practicamos. La palabra de Dios no es una reflexión más de las tantas que hay en los libros o en las religiones del mundo. Ella produce cambios en el carácter de los hombres. Trae libertad. De hecho, la verdad y la libertad son inseparables, solo si es la verdad de Jesús. Santiago nos presenta al que va a la reunión de la iglesia y oye la palabra de Dios y cree que con eso ya es cristiano. Todavía se suele identificar el ir a la iglesia y el leer la Biblia con el cristianismo, pero eso no es ni la mitad del camino. En realidad, lo importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. Santiago nos recuerda que lo que oímos en la iglesia lo tenemos que vivir afuera, y no tiene sentido que lo oigamos. Las personas que solo oyen cada domingo la palabra de Dios y no hacen nada con ella el resto de la semana son como los que ven sus rostros en el espejo y se conforman con su apariencia y no hacen nada para mejorarla. Se olvidan de su aspecto y se van. La fe cristiana siempre es activa. Muchos se limitan a escuchar la predicación del Evangelio y al final del servicio se van como si la palabra de Dios no hubiese tenido nada que decirles. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se le olvida es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente ajusta su apariencia exterior y se marcha. Él oye la predicación del Evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino. Pero el Evangelio no alcanza a penetrar en su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de este hombre. El espejo nos ayuda para alterar la apariencia externa, pero la palabra de Dios, sin embargo, confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Lo peor es que creemos de creernos cristianos en esas condiciones. Hoy en día muchos cristianos infelices, mucha gente pasando necesidades, sufriendo dolores, llorando continuamente. A veces la explicación de todo esto se debe a que hemos sido oidores olvidadizos. Debemos volvernos especialistas, artesanos en hacer y guardar la ley de Dios en el corazón. Desafortunadamente hay muchos especialistas, pero en olvidar la ley de Dios. Algunos orarán o irán a la iglesia para calmar conciencias nada más, pero en el fondo saben que no están siguiendo a su Señor. Dios nos llama hoy al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra actitud, que dejemos de ser superficiales como los que se miran en un espejo para cambiar su apariencia externa. En cambio, quiere que comencemos a vernos en el espejo de la palabra de Dios y aceptemos que estamos mal, que dejemos de jugar con Él y obedezcamos. Hay un espejo perfecto que no tiene fisuras, ni es opaco,
que nos revela lo que somos y nos da la oportunidad de cambiar. El espejo de la palabra de Dios. Debemos volver nuestras miradas a Él y permanecer atentamente allí. Montarme en el carro por sí mismo no me lleva a ningún sitio. Tenemos que encender el carro, sacarlo de la casa y conducirlo por la carretera para que sea un vehículo que me transporte. No es suficiente con que nosotros oigamos la palabra de Dios. Dios demanda algo más. ¿Qué? Que la pongamos en práctica. Jesús mismo lo enseñó una y otra vez, no solo como la manera correcta de vivir la vida cristiana, sino la marca que distingue a uno que le ama de veras, o no solamente de palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios demanda que no seamos cristianos de solamente caminar con la Biblia debajo del brazo, sino que vivamos como creyentes, que no viven para sí mismos, sino para aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a esa luz verdadera. Cuando nosotros no seguimos los roles establecidos por Dios en el matrimonio, del hombre ser la cabeza de la familia y la esposa seguir el liderato de su esposo, nos hacemos daño y no cumplimos el propósito que Dios tiene para el matrimonio, que sea una representación visible de la relación que la iglesia tiene con Cristo su Salvador. E inevitablemente le hacemos daño a nuestro matrimonio. Si escogemos los días que vamos a asistir a la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios y no de los hombres dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es Dios mismo quien nos llama a congregarnos en su casa. No es un invento de los hombres. Es Él quien dice en el Salmo, dad a Dios la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y por tanto no hacerlo es pecar contra Dios. El llamado es a no ser lectores casuales de la Biblia, sino a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. La palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca. Entonces, acércate a mirar de cerca el significado de la palabra de Dios. Para sacarle verdadero provecho, usa de diccionarios bíblicos, de Biblias de estudio, de mapas bíblicos, de comentarios. Y no faltes a las reuniones de enseñanza, al estudio de los jueves, los viernes, los sábados, y verás si no aprendes con profundidad en la palabra de Dios. Cuando escuchas de tu deber de ser miembro de la iglesia, ¿cómo reaccionas a esta palabra de Dios? Cuando escuchas que debes ser puntual a la asistencia a la iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Cuando se te enseña por la palabra tu deber de sostener económicamente la iglesia, tu iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Cuando se te enseña de tu deber de servir en la iglesia, de ayudar en su limpieza, de ayudar en la reparación de las cosas de la iglesia, ¿qué haces con esa enseñanza? ¿Cómo yo voy a demostrarle mi amor al servirle con todas mis fuerzas, con todas mis habilidades, con todo lo que tengo que Él mismo me ha dado? Porque todo lo que tengo, lo tengo gracias a Él. Por eso evalúa hoy tu práctica. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos enseñas con amor, Señor, pero nos exhortas, Padre misericordioso, porque somos buenos oidores, Señor, pero muchas veces no ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Muchas veces nos sentimos cristianos llenos de tu palabra el domingo, pero ¿y el resto de semana qué, Padre amado? Por eso perdónanos, Señor, guíanos, Señor Padre amado, y llévanos, Señor Padre misericordioso, a ser practicantes del Evangelio, a seguir las pisadas de tu Hijo, a andar de tu mano, de la mano de tu Hijo, y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar su práctica. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Y si sientes, tómala y compártela. Buen día.